La sonda vesical es una técnica que también es invasiva, es decir, que vamos a ingresar dentro del cuerpo. Todo lo que ustedes conozcan como invasivo es que se ingresa dentro del cuerpo. En esta técnica vamos a introducir una sonda también, o lo que ustedes ven aquí, que es como un tubito de forma plegable, con el fin de ingresar o llegar hasta la vejiga. Aquí la ven ustedes, hasta la vejiga. Esta sonda me va a permitir establecer una vía de drenaje. Drenaje es poder sacar lo que yo tengo ahí hacia el exterior. Entonces, cuando la sonda anterior, la nasogástrica, me servía tanto como para introducir como para sacar, aquí básicamente se utiliza con el fin de extraer lo que tenemos en la vejiga. Puede ser de forma temporal, es decir, por un momento, por un tiempo, por un espacio. Puede ser de tipo permanente o puede ser de manera intermitente. Recuerden, temporal es por un tiempo, 2 días, 3 días. Se utiliza cuando va a ir a una cirugía. Permanente son esas personas que tienen problemas de riñón o urinarios, que ya no orinan por nada, entonces deben permanecer todo el tiempo con la sonda puesta. O puede ser de forma intermitente, que lo único que se haría es introducirla para que salga la orina y listo. También se puede hacer a veces la introducción con fines terapéuticos y puede pasar por ahí medicamentos que vayan directo a la vejiga, pero muy rara vez se utiliza con este fin. La mayoría de las veces es para drenaje. El tubo es un tubo delgado, flexible, que se puede manejar, que se introduce a través de la uretra, es decir, del espaciecito o del orificio por donde orinamos, que es el meato urinario, pasa por toda la uretra, por los uréteres y llega hasta la vejiga. ¿Con qué? Con el fin de evacuar continuamente la orina. En caso de que sea de forma permanente, se va a utilizar esta sondita, que es una sonda Foley, y que tiene este globito que ustedes ven ahí recalcado en rojo, que es el globito que me va a permitir que no se salga de acá. Mírenlo ahí. Al estar infladito ese globito, no va a permitir que la sonda se retraiga o que se salga fácilmente del lugar donde se encuentra. En el sondaje que es intermitente y que solamente se utiliza para el vaciamiento, la sonda no trae ese globito, sino que es una sonda solita. Bueno, entonces vamos a hablar de la clasificación del sondaje para que les quede más claro. El sondaje intermitente es aquel donde se coloca la sonda y se retira casi que de inmediato después de que cumplimos el objetivo, que es el vaciamiento de la vejiga. El temporal puede ser por un tiempo definido, generalmente menos de 7 días, generalmente utilizado para cesáreas, posparto, cuando lo llevan a una cirugía o cuando por algún motivo tiene problemas para evacuar y le apoyan con este sondaje. O el permanente, que es cuando colocamos una sonda por un tiempo indefinido, porque no sabemos cuánto puede durar o puede ser un tiempo prolongado. A lo largo de este tiempo se debe cambiar más o menos entre cada 7 a 10 días o según el protocolo del lugar donde ustedes estén trabajando. En la mayoría de los hospitales públicos, nivel 1, se hace cada 15 días porque no hay dinero para estarla cambiando cada 7. Esta de drenaje permanente va unido a una bolsita, una bolsa que es una bolsa recolector, que me permite a mí, además de recolectar la orina, verificar qué tanta orina está saliendo y poder llevar un control de esos líquidos que se eliminan. Esta sonda está indicada en pacientes que tienen retención urinaria de forma aguda o crónica. Vamos a poner de una vez la idea de por qué se llaman unas cosas agudas y otras crónicas. Lo que conozco como agudo es porque tiene un desenlace rápido.
Ocurre casi siempre entre horas y días, rápido. De un día para otro la persona no orina o dejó de orinar, o orina de a poquitos o tiene problemas para evacuar la orina y se siente hinchado y no puede. O de manera crónica, que es con el paso de los meses, un día sí, dejó de estar y se volvió a poner bien unos 15 días y otra vez al otro día sintió como un malestarcito, no le presta atención, sigue y se vuelve crónico. Esto se llama a larga estancia y puede durar hasta meses. Está indicado también cuando haya necesidad de medir el gasto urinario en forma continua, lo que les decía, verificar cuánto se está eliminando, y para eso me sirve la bolsita recolectora. Se indica también en procedimientos quirúrgicos como cirugía urológica, geniturinaria, cirugías prolongadas, pacientes que sean candidatos a una infusión de volumen alto o uso de diuréticos durante una cirugía. Utilizadísimo para el vaciamiento de vejiga durante el parto, porque quienes son mamás o quienes han compartido saben que se debe estar tanto con la vejiga vacía como con los intestinos vacíos para evitar que eso en el momento del parto pueda causarle una infección al paciente neonato que está por nacer. En cirugías perineales o sacras en pacientes que estén inconscientes o que sean incontinentes urinarios, es decir, personas que orinan de a poquito si no se dan cuenta. Pacientes que requieren inmovilidad prolongada para establecer confort en pacientes en etapa terminal que tengan riesgo o daños en la piel por el uso del pañal. Manejo de la hematuria macroscópica con coágulos para verificar qué es lo que está pasando ahí. Vamos a retomar qué sería hematuria, todo lo que empieza por hemo, hema, hemi, significa sangre, y uria, orina. Entonces es orina con sangre o sangre en la orina. Manejo de pacientes con vejiga neurogénica, que es esa vejiga que se distiende y se contrae fácilmente y hace que haya incontinencia. Para terapia farmacológica en casos de cáncer vesical o cáncer de vejiga, o para realizar estudios del tracto geniturinario. Los materiales utilizados para esta actividad o este procedimiento van a ser una mesa auxiliar o un carro con rodachines para transportar los materiales, guantes, bata, gorro, tapabocas, porque es un procedimiento que se considera estéril. Significa que todo lo que vayamos a utilizar debe ser puesto en un campo estéril, como ustedes lo ven aquí en la imagen, que es ese cosito o esa tela azulita. Ese es el campo estéril y ese es el que vamos a utilizar para poner todo y evitar que se contamine. Se puede utilizar agua, jabón o clorexidina, jabón, y gasas estériles para limpiar y hacer aseo de la zona genital. Se puede utilizar la solución de clorexidina, gasas de forma estéril, lubricante que sea hidrosoluble y que sea de tipo urológico para que evite causar daños en la zona urinaria, y también el más utilizado, la roxicaína. Una jeringa de 10 cc para inflar el baloncito de la sonda, una ampolla de agua destilada para poder introducirlo dentro de la sonda, y buscar el tipo y el número de sonda según la necesidad de lo que vayamos a hacer. Si vamos a hacer sondaje permanente, pues vamos a tener que tener la sonda que es para la permanente, y si es de tipo intermitente, pues vamos a tener que tener la sonda de tipo intermitente. Si vamos a hacerlo de forma permanente con la sonda Foley, esta debe ir unida a una bolsa recolectora. Entonces ella debe también estar dentro de las cosas que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a realizar el procedimiento? Igual que con la sonda nasogástrica, les voy a enviar un video explicativo de cómo lo realiza.
Primero, vamos a hacerle un interrogatorio al paciente para descartar que tenga o no alguna contraindicación que me permita a mí darme cuenta que no puedo hacerlo. Debo explicarle siempre al paciente el procedimiento que voy a realizar. Además, él debe darme un consentimiento para realizarlo, ya que vamos a introducir algo por su zona íntima, genital, y esto no se puede hacer simplemente porque yo quiero o yo lo considero. Él debe conocer lo que voy a hacer y debe darme su permiso. Posterior a eso, vamos a solicitar al paciente que se retire la ropa de la cintura hacia abajo y que me deje expuesto sus genitales. Se debe realizar un lavado de manos para nosotros y colocarnos guantes primero, de los guantes desechables o los guantes limpios. Vamos a utilizar solución antiséptica, ya sea clorexidina o jabón, para hacer aseo de sus genitales. Luego vamos a utilizar unas gasas para hacer limpieza de los genitales. Y vamos a dejar por último una gasita ahí en el meato urinario para evitar que se nos contamine. Después de eso, después de haber hecho el cambio, la desinfección de la zona genital o la higiene, nos vamos a cambiar los guantes por guantes estériles. Luego de eso, entonces vamos a rectificar que la sonda sí esté funcionando, que el balón se infle y se desinfle, para que no vamos a tener problemas después de ya haberla pasado. Lubricamos el extremo de la sonda, el extremo que vamos a empezar a pasar, y iniciamos. Primero el pene debe estar, si es en un hombre, el pene debe estar en una posición de 90 grados, o sea, como casi que agachadito. Y así vamos a iniciar, para después bajarlo completamente y hacer que el pene se organice como hacia abajo y nos deje pasar nuevamente la sonda. En la mujer es un poco más fácil porque no hay que hacer estos cambios, pero en el hombre sí hay que hacer los cambios porque luego va a haber un espacio en el que no nos va a permitir seguirlo pasando. Por último, se debe dejar fijando la sonda a la pierna y informarle al paciente que el procedimiento ha terminado y que nos indique también cualquier cambio que haya, dolor, malestar, salida de sangre, salida de pus. Contraindicaciones. Está contraindicado, es decir, que no se puede hacer cuando hay presencia de lesión uretral en el meato urinario o anormalidad que se asocie con un trauma, cuando haya prostatitis, inflamación de la próstata, sangre en la uretra o hematuria, o alteraciones anatómicas que no me permitan a mí pasar la sonda por ahí. Dentro de las alteraciones anatómicas hay que verificar la ambigüedad sexual. La ambigüedad sexual es aquellas personas que nacen con ambos órganos genitales más no órganos reproductores, es decir, que tienen tanto vagina como pene, y hay que verificar cuál de los dos es el que funciona, por donde es que orinan, no vaya a ser que yo lo pase por donde no sea. Pueden haber complicaciones, sí, puede haber una perforación uretral por una falsa vía o porque me fui por otro lugar. Puede haber infección urinaria si el proceso no es completamente estéril y no hago una buena desinfección, porque todo lo que está acá afuera me lo llevo hacia adentro. Puede haber retención urinaria por obstrucción de la sonda. En algún lugar se obstruye con un coágulo o con algo y eso produce que haya retención urinaria y que no esté saliendo. Puede haber hematuria tras el vacuo, es decir, que al momento de sacar la sonda me quede sangrando y entonces tenga sangre en la orina. Uretritis o inflamación de la uretra, y la más casual o la que más ocurre es incomodidad para el paciente. Recuerden que estamos tratando con una zona íntima, sobre todo en los hombres. Ocurre que hay más incomodidad. Cuidados de enfermería. Mantener siempre estéril y cerrado el paquete de drenaje, es decir, que no lo abrimos hasta que no sepamos que ya lo vamos a pasar. Cambiar la sonda de acuerdo a la indicación. Les comento que en los hospitales nivel 1 de las heces y en los municipios se cambia cada 15 días. Mantener limpio y utilizar técnicas asépticas en el cambio del sistema. Siempre que vayamos a cambiar una sonda por otra, debemos hacerlas de manera limpia y de
manera estéril cuando ya hayamos hecho toda la limpieza. Mantener fija la sonda para evitar que se me contamine. Limpieza siempre el meato urinario alrededor, así esté puesta la sonda, se debe enseñar a hacer una limpieza para evitar que se me vaya a infectar. Evitar que la bolsa recolectora entre en contacto con el suelo y que se me llene más de 3/4 de lo que se puede llenar, porque eso puede indicarme a mí que haya retracción o que se devuelva esa orina, y esa no es la idea. Se debe realizar el vaciado de la bolsa a través de un filtro que tiene como una llavecita, y eso debo hacerlo, y además de eso debo colocar cuánto es lo que drenó el paciente antes de vaciar la bolsa. Cambiar de lugar la bolsa para evitar que la sonda esté siempre en el mismo espacio y contacto con la misma sonda.